Pobres terrenales, ¿por qué sois tan impacientes? De vuestra impaciencia nace vuestro estacionamiento, porque siempre pedís lo que en realidad no merecéis, y como no veis satisfechos vuestros deseos os desesperáis y a veces cometéis imprudencias, con las que adquirís responsabilidades, que aumentan considerablemente vuestro patrimonio de desaciertos y vais acumulando existencias improductivas, porque empleáis el tiempo en exigir imposibles como el querer ser amado cuando aún se tiene que aprender a saber amar. Pues bien, el espíritu de la niña, que tanto te impresionó, tiene lo que tú no tienes, paciencia, paciencia para esperar, ha vivido al pie de los tronos de los Césares, ha gozado de las riquezas y las glorias terrenales, y tuvo una época fatal, una especie de monotonía que le hizo amar la corrupción de la niñez, y a más de una niña cándida y buena arrebató de su hogar para desviarla del buen sendero, no precisamente él, sino sus compañeros de orgía, y gozaba en la depravación de la especie humana, escéptico entonces, negando en absoluto la existencia de una inteligencia suprema, quería él mismo demostrar con hechos innegables, para convencer a los otros y arraigar más su convencimiento, que en el ser humano no había nada superior ni digno de respeto, y que la mujer no era más que un juguete para distraer al hombre en sus horas de profundo hastío. La perversión de este espíritu duró mucho tiempo, hasta que en una existencia, por temeridad, por imprudencia excesiva, jugando con fuego se abrasó los ojos y al quedar ciego enmudeció de espanto, pero conservó el oído para comenzar a progresar. Una de sus víctimas, niña hermosísima que después de sucumbir a sus promesas de amor, buscó en la muerte el fin de su agonía, se apiadó del infeliz ciego, del pobre mudo, del infortunado Mario, y se convirtió en su ángel tutelar, murmurando en su oído palabras de esperanza y de perdón. El pobre ciego, el infeliz Mario, creyó al principio que su imaginación estaba enferma, pero al fin se convenció de que algo que estaba fuera de su inteligencia se relacionaba con él, y quién dijera al verle sentado en el parque de su castillo, acompañado de su anciana madre, que aquel hombre sin ver y sin hablar estaba comenzando su redención. Sus deudos y amigos le compadecían, ¿no ver la luz? No poder hablar. Y sin embargo, aquel ciego principiaba a ver y aquel mudo oraba como nunca había orado. Clotilde, la niña de las trenzas de oro, la de la frente alabastrina, la virgen inocente que él arrebató del pie de los altares, la que sucumbió de vergüenza y de dolor, resucitaba para él, y consagrada a su cuidado sin dejarle un solo momento, fue infiltrando en su mente la creencia en Dios, en un Dios misericordioso, y la certidumbre de un progreso indefinido para el espíritu. 40 años duró el trabajo de Clotilde. 40 años permaneció Mario en la tierra mudo y ciego, la familia que le rodeaba, en la cual había altas dignidades eclesiásticas, al verle tan tranquilo, con el semblante tan risueño, acariciando a sus nietos sin demostrar enojos ni impaciencia, comenzaron a decir que aquello era un milagro, que Dios sin duda le había tocado en el corazón, y llegó a convertirse en un lugar de peregrinación, el castillo donde Mario acompañado del espíritu de Clotilde, llegó a contar 70 inviernos. Sosegado y tranquilo. El rostro del ciego respiraba dulzura, sus brazos siempre estaban abiertos para los niños, y murió dulcemente en una noche de invierno rodeado de su numerosísima familia, que irrumpió en gritos de admiración al ver el lecho de Mario, que era un lecho monumental, envuelto en una nube blanca que parecía tener una lluvia de oro copiosísima. ¿Milagro? Gritaron los unos, era un santo. Exclamaron los otros, y la fantasía popular se apoderó de aquel hecho para mentir, aumentar y creer buenamente que mintiendo decían la verdad, convirtiéndose su tumba en lugar de peregrinación como antes lo había sido su castillo, fundándose en un convento de penitentes que al entrar hacían votos de silencio en memoria de su imaginario fundador, no faltando fanáticos que se hicieron sacar los ojos para imitar mejor a Mario, cuyos parientes que eran en su mayoría servidores de la iglesia, mintieron a su placer, diciendo que Mario había hablado dejando una orden de fundar un monasterio para los mudos del Señor, y como en realidad eran muchos los que habían visto su lecho mortuorio, envuelto en aquella misteriosa nube cargada de partículas luminosas, se creyó cuanto se dijo, y se explotó a la humanidad con la fingida santidad de Mario, si bien en aquella mentira, había un principio de verdad respecto a hechos extraordinarios, pero estos eran desconocidos de todos menos de Mario. La voz de Clotilde solo resonaba en sus oídos, la que conociendo el oscurantismo de aquella época, le prohibió terminantemente que a nadie revelara la comunicación que recibía de los cielos, pues él se hacía entender de sus deudos por medio de signos convencionales, puesto que oía cuanto le decían aquellos y él moviendo la cabeza, cerrando y abriendo su diestra, y extendiendo los brazos,
se hacía entender para hacer conocer su voluntad. No faltó entre sus parientes eclesiásticos, quien le sorprendiera más de una vez sentado en su lecho, sonriendo dulcemente como si escuchara la voz de un ángel, y sabiendo muy bien el sacerdote que los muertos hablaban, le hizo repetidas preguntas a Mario siempre que lo encontró en aquella especie de éxtasis, pero Mario negaba con energía de que oyese nada, sin que su pariente se convenciera, y este fue el que propagó después de su muerte, que Mario recobraba la voz en determinadas ocasiones para hablar con los ángeles. La mentira religiosa fue tomando colosales proporciones y Mario fue con el transcurso de los años venerado como un santo, siendo su castillo casa de oración, hasta que las iras populares demolieron siglos después aquel baluarte de la ignorancia y de la tiranía, que no otra cosa eran los castillos feudales. Mario, entretanto, guiado y protegido por Clotilde, espíritu amorosísimo, ha seguido pagando sus innumerables deudas con tan buena voluntad y tan buen deseo, que lleva muchas existencias parecidas a la que tiene ahora, y en todas ellas ha sufrido con admirable resignación las penalidades que para su adelanto ha pedido, se ha gozado en la perdición de inocentes criaturas y necesariamente recibe las mismas heridas que él infirió. Todo daño causado con premeditación, gozando anticipadamente en sus funestas consecuencias, tiene que ser castigado sufriendo el causante del daño, el efecto de la causa que él mismo creó. De esta verdad innegable se ha convencido el espíritu de Mario, y profundamente filósofo, sin quejarse inútilmente de su ceguedad, conociendo que con lamentaciones nada conseguirá más que estacionarse, comprendiendo que el que mucho debe, mientras no paga se ve asediado por los acreedores, procura ante todo pagar, quedar libre, y entonces tender el vuelo y buscar todas las delicias que ofrecen las encarnaciones libres, esas existencias honrosas en las cuales el libro de la vida tiene las hojas más blancas que la nieve, orladas de preciosas flores. Ese espíritu ahora no pide amor, ni consideración, sino al contrario, cuando su familia le atormenta negándole a veces el alimento, porque no han recogido aquel día la cantidad estipulada en su codicia, cuando su cuerpo duerme, se sonríe satisfecho diciendo, así, ojo por ojo y diente por diente, no necesito yo ahora de amorosas contemplaciones, sino de trabajadores del mal que me ayuden en mi obra. No es tiempo aún de pedir amor, sino de procurar el sufrimiento de mí mismo. Caí al fondo del abismo del pecado, mas si tiempo tuve para caer, tiempo tendré para levantarme, y con verdadero heroísmo sigue su marcha por un camino lleno de espinas, sin pensar que éstas se convierten en flores. La filosofía de ese espíritu te hace falta a ti, Amalia. Si la tuvieras, ¿cuántos sinsabores y contrariedades te evitarías? Pero cada espíritu tiene su tempel, y el tuyo nunca progresará por medio de la humillación. Pagas tus deudas con inmensa amargura, cada desengaño te hiere, te humilla y te desespera, aunque estás convencida que es justo cuanto se sufre en las encarnaciones de expiación. Pobres terrenales. Cuanto os pesa a alguno de vosotros la mole de vuestro pasado, a pesar de que miráis entre la bruma, el valle florido de vuestro porvenir. Todo llega a su tiempo, toda cadena tiene su fin. La niña que tanto te impresionó, también dejará su cárcel y su filosófica resignación, tendrá el premio que en sí lleva la constancia y la fuerza de voluntad. Adiós, Amalia, sigue impresionándote con los que sufren, que las horas que piensas en los infortunados y en las desgracias ajenas comparándolas con las tuyas, son los únicos momentos que tu espíritu está en estado más razonable, y mejor recibe las inspiraciones de los seres de ultratumba. Adiós. Tiene muchísima razón el espíritu que ha tenido la bondad de comunicarse. Solo en contacto con los grandes dolores, es cuando nuestro espíritu sufre más resignado su expiación, que no por ser justa deja de hacernos sentir su enorme peso. Dichosos los espíritus que, como la niña que tanto nos impresionó, en medio de su sombra, tienen luz. Capítulo 29. Extracto de una comunicación en uso del libre albedrío que tiene cada individuo. Nosotros hemos aceptado del espiritismo todas las manifestaciones y procedimientos de muy buen grado, menos el hacer caridad a los espíritus. Sin poderlo remediar, cada vez que vemos a un medium hacer visajes y contorsiones, lanzando maldiciones espeluznantes, dominado por un espíritu en sufrimiento, se apodera de nosotros tal contrariedad que huimos de presenciar tales escenas, de escuchar los diálogos que se entablan entre el presidente del grupo o del centro que se dedica a hacer caridad a los espíritus. Más siempre que hemos tocado este punto, haya sido de palabra o por escrito, hemos sido reconvenidos por cuantos nos han escuchado, pero recriminados duramente,
diciéndonos que difundir la luz entre los ciegos era una obra de misericordia y ciego era el criminal empedernido que en sucesivas existencias hacía el mal por el solo placer de ser hostil y feroz para con sus semejantes, a lo que siempre hemos contestado, y antes de ser conocido y practicado el espiritismo en la tierra, ¿cómo abrían los ojos a la luz, los ciegos de entendimiento? Cuando no había médiums a quien molestar y entretener, porque éstos no habían adquirido el menor desarrollo, ¿qué hacía Dios con aquellos desventurados? ¿Los dejaba sumergidos en las tinieblas? Esto no parece posible, porque las leyes divinas son de toda eternidad, y a él no se le ocurrirá hoy, lo que no pensó ayer. Por consiguiente, los espíritus en el espacio siempre habrán tenido guías y protectores que les habrán enseñado el camino del arrepentimiento y los medios más oportunos para salir del caos del dolor, y además, ¿qué papel representa en el universo la humanidad terrena? ¿Qué virtudes atesoran los habitantes del planeta Tierra? ¿Qué grados de progreso les hace marcar en la historia de los siglos los hechos más culminantes de su vida? Triste y vergonzoso es confesarlo, pero en todos los tiempos se ha sostenido una lucha titánica y fratricida, el fuerte dominando al débil, y éste empleando la astucia y todas las malas artes para vengarse de su opresor. No ha habido redentor en la tierra que no haya sido crucificado, no ha habido sabio que no haya sido objeto de ludibrio para sus semejantes en el cuerpo, mas no en la inteligencia. Todos los grandes inventos han sido bautizados con las amargas lágrimas de su inventor. Toda religión, todo principio de moral ha sido maleado y explotado por la ambición insaciable del hombre. Todos los imperios más poderosos han levantado sus óleos sobre montañas de cadáveres. Los políticos eminentes, los que sostienen en sus tronos a los césares, no son otra cosa que mercaderes de coronas. En la tierra hasta el amor es un cambio de egoísmo. Y estos espíritus que viven en continua turbación, en uno de los mundos de peores condiciones que pueblan los espacios, son los encargados, son los elegidos para dar luz a los que ya no tienen la camisa de fuerza de nuestra grosera envoltura. ¿Hemos de instruir a los que están más libres que nosotros? El espiritismo indudablemente tiene aún muchos puntos oscuros, y uno de ellos ha sido y es para nosotros el hacer caridad a los espíritus, pero como siempre que hemos tratado semejante cuestión, hemos adquirido enemigos y hemos sido objeto de agrias censuras, hemos concluido por decir, ruede la bola, estudiemos y algún día se sabrá la verdad. Así las cosas, hemos seguido asistiendo a las sesiones espiritistas del Círculo de Buena Nueva, en el cual, en 12 años que venimos estudiando las comunicaciones que da un buen medium parlante, nunca afortunadamente, este ha servido de instrumento o de intermediario a espíritus en sufrimiento. Sus comunicaciones sencillas y dulces las unas, filosóficas y profundas las otras, han sido un curso de moral racionalista, digno de ser estudiado y archivado en la biblioteca del hombre más sabio, pero careciendo de taquígrafos nada ha quedado de tan buenas lecciones, más que alguna que otra historia que hemos recogido en fragmentos, o el extracto de alguna comunicación cuyo asunto nos pareciera digno de ser estudiado y comentado detenidamente, y a este género de comunicaciones, pertenece la que oímos el 22 de julio último, la que hubiéramos querido que la hubiesen escuchado todos los espiritistas de la tierra, porque el espíritu que se comunicó dijo grandes y profundas verdades, y tanto nos impresionaron sus palabras, que le pedimos que nos inspirara para trasladar al papel algunos de sus conceptos, y aunque muy imperfectamente haremos el extracto de un discurso, quizá el más notable y de mayor trascendencia que hemos oído sobre espiritismo. Dijo así el espíritu: hermanos míos, voy a tocar un tema que ha sido muy discutido, que ha levantado gran polvareda entre los espiritistas, y este se reduce a hacer una pregunta sencillísima. ¿Es útil, es conveniente hacer caridad a los espíritus? ¿Qué son los espíritus para los terrenales? Seres invisibles que se comunican con determinadas personas, las cuales tienen condiciones medianímicas apropiadas, para recibir de distintas maneras el pensamiento y la voluntad de los que un día habitaron en la tierra. ¿Podéis responder de su identidad? No, podéis deducir, conjeturar y hasta creer que será este o aquel, unas veces porque le ven los médiums videntes, otras porque dicen lo que solo uno de sus deudos sabe, pero la completa y absoluta seguridad de que el que se comunica es Juan, Manuel o Pedro, esa no la podéis tener. La identidad sin duda es completamente imposible. Luego, al hablar con los espíritus, habláis con seres enmascarados que pueden reírse de vosotros a mandíbula batiente, si la tuvieran, como se ríen vuestras máscaras. En las fiestas del carnaval, de aquellos que se empeñan en adivinar, ¿quién será el bullanguero encapuchado sabedor de secretos y deslices? Y a estos seres que no conocéis,
que ignoráis por completo cómo vivieron y cuáles fueron sus aspiraciones en la tierra, si se os presentan gimoteando y destrozando al medium, decís con acento compasivo, pobrecito, cuánto sufre, qué turbación tan horrorosa. Es preciso no dejarle en la oscuridad. Escucha, buen espíritu, tú no sabes que hay Dios. A esta pregunta el pobre medium suele ser arrojado al suelo y maltratado por el espíritu que reniega y maldice hasta su sombra, y los inocentes espiritistas, sin cuidarse de lo que sufre el medium, principian a exhortar al espíritu en turbación y a decirle: mira, atiende, escucha, tú no sabes rezar, tú no sabes el consuelo que se encuentra en la oración. Ora, buen espíritu, elévate, elévate, y encontrarás a Dios. Que infelices, que no merecen otro nombre los que se asocian a los comediantes del espacio. ¿Pensáis que un espíritu empedernido en el crimen se eleva en el breve plazo de algunos segundos? No, necesita siglos para engrandecerse y aspirar el perfume divino de la oración. ¿Por qué sois tan torpes? ¿Por qué no estudiáis en vuestra propia vida? En vuestra misma familia no faltará un ser más descreído que vosotros, que se ría de vuestras creencias y al que predicáis continuamente para que entre en el redil, y cuantas veces, después de escucharos, os dice con la mayor indiferencia: bueno, allá veremos, y a su vez aprovecha la ocasión que cree más propicia para ridiculizaros y atraeros a su escepticismo, sin que vuestro trabajo obtenga más fruto que el que alcanzar pudiera un misionero, predicando en un desierto día tras día. Vosotros mismos, si os miráis sin usar el anteojo del amor propio, reconoceréis que de 100 defectos, solo os habéis despojado por completo de uno, después de estudiar años y años el aforismo de la moral eterna: no hagas a otro lo que no quieras para ti. Ahora bien, ¿cómo queréis, pobres ciegos de entendimiento, que los criminales se rediman en un segundo, si vosotros, sin serlo, tardaréis muchos siglos en redimiros? ¿Redimir? He aquí la eterna monomanía de la humanidad, pero siempre queréis redimir a los que están más lejos, olvidándose de vosotros mismos, y luego de aquellos que llamáis salvajes y que habitan en regiones, en las cuales aún no habéis puesto vuestra planta, tanto como tenéis que hacer aún en ese planeta, tanto como tenéis que colonizar, tanto como tenéis que aprender para enseñar e instruir a las masas embrutecidas por la barbarie de la ignorancia. Y perdéis un tiempo precioso ridiculizando al espiritismo, convirtiendo un estudio serio y profundo en irrisible pantomima, en comedia que por vuestra torpeza puede muy bien convertirse en tragedia. ¿Queréis hacer caridad a los espíritus? Comenzar por vosotros mismos, moralizando vuestras costumbres y dulcificando vuestros sentimientos, engrandeciendo vuestros ideales y sublimando todas vuestras aspiraciones, siendo modelos acabados de mansedumbre y de templanza. Esa es la mejor caridad que podéis hacer a los que os necesitan. No levantéis un nuevo monumento a la superstición, no hagáis del espiritismo una farsa indigna entre los miserables de arriba y los imbéciles de abajo. Aprovechad mejor el tiempo estudiando, que nada sabéis todavía del mundo de los espíritus, pues solo sabéis que el alma no muere, pero ignoráis en las condiciones que se encuentra, pues en vuestras afirmaciones todo es hipotético. Os pondré un ejemplo sencillo: ¿saben los hombres honrados lo que pasa dentro de los presidios? No, acuden a ver a los confinados, les aconsejan, les exhortan y sus palabras resuenan en los oídos de los penados como una música más o menos armoniosa, que al cesar la cadencia cesa la impresión, y su género de vida no sufre alteración alguna, porque siempre se inclina el espíritu del lado de la rutina y de la costumbre, pues de igual manera, los espíritus criminales no se convierten por los consejos de aquellos a quienes toman en su malicia y perversidad como juguete y entretenimiento, complaciéndose en atormentarlos y en obsesarlos sin compasión. ¿Cuánto tiempo malgastáis? ¿Cuántas horas perdéis en inútiles predicaciones, conversando con los de arriba mientras abandonáis a los de abajo? ¿Creéis que os faltan en vuestro planeta espíritus en turbación? Miraos a vosotros y veréis que ocupáis el primer lugar entre los seres ofuscados. Estoy leyendo en vuestro pensamiento que se hace la siguiente pregunta: ¿todos los espíritus en sufrimiento que se comunican son unos impostores, todos engañan? No todos precisamente, pero tened entendido que el espíritu que de buena fe llega a vosotros para contaros sus penas, respetará al medium y no le hará sufrir, ni tampoco dirá con fingido alborozo: qué bien me encuentro, ya veo la luz, cuán feliz soy. No, nada de eso. Porque tenedlo bien entendido, no sois los terrenales los encargados de dar luz a los habitantes del espacio, porque aún vivís en completas tinieblas, porque sois unos infelices cargados de penalidades y no sabéis siquiera la mayoría de vosotros, de qué se compone el aire que respiráis.
No tratéis de redimir a nadie, que harto trabajo os costará redimiros en el transcurso de los siglos. Aprovechad mejor el tiempo, estudiad, analizad, comparad y haréis la mejor obra de caridad porque veréis nuevos horizontes y dejaréis de representar farsas ridículas, queriendo convertir muchas veces a quien sabe más que vosotros, en todos los sentidos. Los espíritus no necesitan caridad, en el espiritismo no hay ánimas del purgatorio que esperen misas y responsos, las leyes eternas se cumplen sin intervención de nadie, los espíritus se estacionan o adelantan según sus grados de progreso y cuantas comedias se han representado hasta ahora en los centros espiritistas. Porque no ha habido tal conversión y si solo la burla de los de arriba y la supina ignorancia de los de abajo. Repetid mis palabras y no temáis al estamparlas en el papel, que ellas den lugar a protestas, decid siempre la verdad, que la verdad os hará libres. De verdades está sedienta la humanidad, tenedlo bien entendido, haced que la razón sea el manantial inagotable que calme la ardiente sed de las generaciones del porvenir. Adiós. Esta fue la síntesis de la comunicación, su lenguaje fue correcto y elocuente, y harto sentimos no haber podido copiar fielmente sus menores palabras, pero en la ruda lucha de la vida no siempre se dispone del tiempo necesario, no siempre se pueden emplear todas las horas en trabajos intelectuales, más aunque muy imperfectamente, no hemos querido dejar de transcribir algunos fragmentos de tan valiosa comunicación, que ha venido a corroborar nuestra opinión de que los espíritus no necesitan caridad, al menos en la forma que hasta ahora se ha venido haciendo, y creemos que el mayor bien que les podremos hacer es convertir la tierra en un mundo de paz y amor que hasta el presente desconocemos, pues los terrenales no se quieren, no se aman, únicamente se toleran, la tolerancia es lo que hoy simula el amor en el seno de la familia, que los espíritus perversos cuando se acerquen a la tierra no vean más que familias felices, y la contemplación de nuestras virtudes, será para ellos la